no entiendes nada de la historia, ¿verdad? Y, por ejemplo, y en Estados Unidos pues mataron a Martin Luther King y así, una serie de situaciones, ¿no? Pero interesante es lo que decía la prensa en esa época, que prácticamente es muy ad hoc o muy actual a lo que está sucediendo, ¿no? Viene. Y entonces dice así: esto fue el 30 de julio de 1968, y dice: al día siguiente, los teléfonos de su oficina comenzaron a repiquetear desde muy temprano. Una riña callejera entre estudiantes del Politécnico y de la universidad había sido salvajemente reprimida por el ejército, que entró a bayoneta calada en la Prepa 1, 5 y 2 de la universidad, y en la Vocacional 5. Detenciones masivas, sirenas de ambulancias aullando en la madrugada, soldados pecho tierra en el primer cuadro de la ciudad, un pandemonio prolongado hasta altas horas de la madrugada. Los soldados, hay que recargarlo, los soldados de un bazucazo destrozaron el portón del colegio de San Ildefonso, que para ese entonces era la Prepa 1. Lo hicieron como si combatieran contra los mejores guerrilleros, le informó el reportero de Excelsior, Faustino López. De Nigri pensó: demasiado rigor por una simple trifulca estudiantil. ¿Quién carajos está atrás del conflicto?, se preguntó de Nigri. Acostumbrado por deformación profesional a indagar en los resortes secretos del tinglado político. El endurecimiento de la autoridad había comenzado 4 días antes, el 26 de julio, cuando la policía arremetió con violencia inusitada contra una pequeña manifestación que conmemoraba el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Las actividades subversivas de un puñado de agitadores empecinados en importar la revolución cubana no representaban ninguna amenaza para el sistema. Hay que recordarnos: la Dirección Federal de Seguridad traía con la rienda corta a esos comunistas imberbes y turulatos. De hecho, los infiltraba a su antojo, de modo que nadie podía temer que el gobierno tuviera algún enemigo que se estuviera gestando en las facultades, en las preparatorias o en el Politécnico. Una llamada de Fernando M. Garza, el jefe de comunicación social de la presidencia, les despejó el panorama a medias. Y le dijo: apelamos a su lealtad. En situaciones de emergencia, don Carlos, el señor presidente me pidió que hablara con todos los líderes de opinión que simpatizan con su gobierno, para pedirles que respalden las medidas de fuerza que ha tomado para frenar las alargadas estudiantiles. Como usted sabe, en 3 meses se inaugurarán las Olimpiadas. Y el señor presidente no quiere que ningún grupúsculo extremista aproveche ese escaparate para mostrar al mundo una mala imagen de México. Hágale un servicio al país, don Carlos de Nigri. Respalde las acciones del ejército y adviértele a los enemigos internos y externos que el señor presidente no dará un paso atrás en la defensa del orden público. De Nigri respondió: desde luego, licenciado, ya pensaba escribir sobre eso.
No podemos permitir que el Mayo francés se repita en México. Se me olvida un detalle, circula por ahí la versión de que el ejército destruyó la puerta de San Ildefonso. Usted va a escribir que eso es falso. Los propios estudiantes cometieron ese daño a la nación con bombas Molotov. Ya tenemos detenidos a 4 vándalos confesos y mi secretaria enviará hoy mismo sus declaraciones. De Negri salió a tomar el fresco y a fumar. Había una oleada de revueltas estudiantiles en todo el mundo y hasta cierto punto era inevitable que México sucumbiera al contagio. Pero no veía por ningún lado la racionalidad de esa escalada represiva. Si de algo valía su larga experiencia como analista político, el gobierno estaba cometiendo un error. Ciertamente Díaz Ordaz era un político de línea dura, intolerante, desde los inicios de su carrera, cuando Ávila Camacho, complacido por la dureza con que trataba a los universitarios revoltosos de Puebla, lo apadrinó para que saltara de la política provinciana a la nacional. Pero no siempre se podía gobernar a macanazos. Ante ciertos desafíos, más valía maña que fuerza. Los estudiantes se crecían al castigo y en cambio las sobadas de lomo los aplacaban. Querían ser tomados en cuenta. Lo que les importaba es que se les uniera. 10 años atrás, Ruiz Cortines había resuelto por las buenas una huelga universitaria de final del sexenio, provocada por un aumento a las tarifas de autobuses, recibiendo a Los Pinos a una sociedad de alumnos que al final de la reunión hasta le echaron una porra. Y claro, una semana después, como todo en este país, el gobierno se salió con la suya y el transporte público se aumentó. Los jóvenes estudiantes terminaron pagando el doble de lo que pagaban. Ahora, en cambio, resultaba casi sospechosa la torpeza política del gobierno. Denigui se preguntaba, ¿a quién beneficia esto? ¿Por qué están reprimiendo a los estudiantes? ¿Por qué están utilizando al ejército? ¿Quién decidió sacar el ejército a las calles? ¿Quién decidió meterle un puto bazucazo a la escuela, al San Ildefonso, la Prepa 1, los Morales de Siqueiros, donde estudió José Revueltas y anexas? ¿Quién fue el pendejo que se le ocurrió que la fuerza era más prudente que intolerante? ¿Díaz Ordaz? No, Díaz Ordaz sí se le conocía como su majestad. Era violento, era cacique, era negrero, era cuantas chingaderas se te pudieran ocurrir. Pero ¿a poco a él le beneficiaba? La pregunta sigue en el aire. ¿Quién era el jefe de seguridad de la policía en esa época? ¿Quién era el dueño o el representante de la fuerza de inteligencia? La respuesta es clara. Luis Echeverría era el jefe de la Seguridad Nacional de 1968. ¿A quién benefició? ¿Quién pasó a ser el sucesor de Díaz Ordaz? Muy bien. ¿Termina con algo? Esa historia parece como actual, y seguiremos, ¿no? Porque esto solo es uno. Tengo muchas aquí ya, reseñas. ¿A quién beneficia? ¿A quién benefició la matanza de los estudiantes? Todo el mundo culpó a Díaz Ordaz. No lo digo yo, a mí que no me culpe, porque lo decía, ay, lo dijo, no. El vendedor del silencio. No lo digo yo, aquí está. Fechas, datos, nombres. No lo estoy diciendo. ¿A quién beneficia lo que pasa actualmente
en el mundo. A la DEA, a la CIA, al FBI, al Pentágono. ¿A quién beneficia? Es lo único que puedo decir. ¿Crees que hay una historia que dé la respuesta? Como ahorita, sí. Me gustaría seguir avanzando porque tengo más hasta aquí. Pero lo dejamos para la otra. De este, para que entendamos nuestra realidad. Y entonces, capaz que en conjunto, no yo solo, sino en conjunto, cada quien saque sus propias conclusiones. Y entonces puede abrir el horizonte y no ser cuadrado, ¿no? Y reluzca la verdad. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto tiempo llevamos de ese video, ahorita? Gracias, Roberto. Ya llevamos 11 minutos con 5 segundos. No, nos alcanza un último. Metemos aquí este otro que dice aquí. Rápido. ¿Quieres meter otro fragmento? Sí, otro pequeño fragmento para entenderlo, ¿no? Somos todos oídos. Dice, esta historia viene desde los años 30, es los 30, 40, 50, 60 hasta los 70. El vendedor del silencio. Dice, en los medios financieros y empresariales se rumoraba que ahora, desde la presidencia y en sociedad con los principales capitalistas del país, crearía un emporio con 1000 ramas: turismo, siderurgia, bancos, líneas de aviación, constructoras. A diferencia de jefes máximos de la revolución, caudillos un tanto cerriles que solo sabían criar ganado y cultivar hortalizas, Miguel Alemán, tenía una ambición empresarial de altos vuelos. Miguel Alemán era un pobretón que llegó al gobierno a través de un apradinazgo de Ávila Camacho. Lo llamaron desde un inicio el cachorro de la revolución. Su frase más célebre fue: la revolución andaba a caballo, nosotros andamos en Cadillacs. Miguel Alemán, el padre del saqueo y del neoliberalismo de México. Órale. Ok, Roberto. Si recordamos, hay que recordar, Miguel Alemán, Alemán les donará, ¿no? Sus hijos, Emilio Azcárraga, son de la misma familia, son primos. Alemán, Aeroméxico, Interjet, y sin fin. Okay. Ahí vamos. Regresaremos con más. Regresaremos con más. El vendedor de silencio. Aquí saldrán apellidos como por ejemplo Pasquel, ¿no? Silvia Pinal se acostó con Pasquel. No quiero hablar mal de las mujeres. Jorge Pasquel era un... No lo voy a decir, ¿no? Saldrán apellidos como Beteta, por ahí a lo mejor le suena. ¿No? Y como algunos otros pseudo periodistas que andan por ahí, que sus abuelos eran raterazos de cuello blanco. El vendedor del silencio. Ok, Roberto, salud. Regresamos pronto. Bye. Muy interesante.